Vamos a arrancar entonces. Hoy tenemos la oportunidad de compartir nuestro bloque de los viernes con Patricio Yamim. Patricio es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador, es máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Pompeu Fabra. Patricio es casi doctor en Relaciones Internacionales, doctorando en Relaciones Internacionales por la Universidad de Itela, y es docente de la licenciatura en Relaciones Internacionales, ahora sí por UDESA, y también forma parte de la maestría en Economía y Política Internacional de UDESA. Bueno, también forma parte de diversos grupos de investigación, tiene una larga trayectoria, no voy a ocupar más tiempo en eso, ya se van a dar cuenta. Uno de sus temas más significativos de trabajo tiene que ver o está orientado a lo que son los métodos y las técnicas de tipo cuantitativas en relaciones internacionales. Así que bueno, la invitación de hoy fue a poder conversar un ratito sobre esto. Así que yo lo voy a dejar directamente a él que maneje la conversación, y sí, digamos, conociendo un poco a nuestra interacción, invitando a que todas y todos podamos interactuar lo máximo posible, que no lo dejemos solo con su presentación, y que, como dijimos, para que este espacio sirva, está bueno que haya preguntas, que no hay preguntas que sean tontas ni preguntas básicas, estamos para nutrirnos de información, si no esto no tendría propósito. Así que por favor, cada uno desde los interrogantes que tengamos, que sabemos que son diferentes, desde el grado, desde la maestría, el doctorado, alguna investigación particular, pero bueno, que se las podamos formular a Patricio. Gracias, Patricio, por sumarte a nuestra conversación. Bueno, antes que nada, gracias a vos, Pilar, por la invitación. Es para mí un placer estar, aunque más no sea virtualmente, en la UNR. Espero que en algún momento todo esto se acabe y aunque sea poder ir a saludar en forma presencial. Agradezco también a todos y a todas por estar acá un viernes a las 6 de la tarde. Admiro y respeto el entusiasmo por la metodología, porque el viernes hasta ahora, la verdad es que es difícil, más allá que ahora los días son todos muy parecidos, pero no deja de ser viernes a las 6 de la tarde. Así que bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir una presentación que armé. En un segundo, no sé si la están viendo correctamente. Sospecho que cuando volvamos a la presencialidad vamos a seguir diciendo, ¿ven correctamente la presentación? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, en general, hablando un poco con Pilar y cuando me contó un poquito qué es lo que estaban haciendo y cuál era la idea de la charla. Una aclaración antes. Cualquier pregunta me pueden interrumpir en el medio sin problemas, no pasa nada, me parece que es mucho más entretenido si lo hacemos así, ¿no? Y lo que me pidió Pilar al principio era, bueno, de contar un poquito qué se podía hacer de esto que llamamos análisis de contenido o content analysis, ¿no? Lo primero que voy a hacer es una serie de aclaraciones, ¿no? Yo voy a utilizar análisis de contenido, content analysis o análisis cuantitativo de texto como sinónimos, básicamente. Perdón, tengo un micrófono, voy a usarlos básicamente como si fueran sinónimos entre sí, ¿sí? En la literatura no hay un consenso total, aunque sí hay un consenso bastante creciente de cuando hablamos de content analysis, estamos hablando de un análisis sistemático y cuantitativo de los textos, una aproximación que es esencialmente cuantitativa sobre, sobre los mensajes, ¿no? Y yo de acá, de todo este campo enorme que es el análisis de contenido, que en términos estrictos es más una técnica mixta que una técnica puramente cuantitativa, voy a contarles un poquito sobre una rama de esta técnica, que es la que se llama generalmente bag of words, bolsa de palabras. En castellano no suena con tanto glamour, ¿sí? Que ahora voy a contarles un poquito de qué va y cuáles son algunas de las técnicas que hay adentro, pero también hay toda otra rama, que es un poco menos utilizada, que requiere bastante más potencia computacional en general para analizar grandes volúmenes de data, y este es el tercer punto de la aclaración, es que les voy a mostrar en general content analysis dentro de esto que es bag of words,
y siempre utilizando procesamiento por computadora, ¿sí? También todo esto se puede hacer a mano perfectamente, sin ningún tipo de problemas. De hecho, digo, las primeras grandes oleadas de content analysis son más bien de los años 30 y 40, con lo cual imagínense que en esa época esto era a mano, y de hecho hay muchos proyectos hoy en día que se siguen haciendo con codificadores manuales, ¿no? Por ejemplo, el Manifesto Project, que supongo que muchos pueden llegar a conocer, que lo que hace es codificar las plataformas electorales de los partidos. Eso se hace con codificadores humanos, digamos, con personas, ¿sí? Después voy a comentar un poquito cuál es la ventaja y desventaja de cada uno de estos métodos, ¿no? Pero en principio, entonces, arranco con esas aclaraciones, y yo siempre que doy estos temas, siempre intento meterlo en los programas de método, primero porque me gusta y me divierte a mí, y segundo, me parece que es útil como para pensar o como para utilizarlo como insumo para diversos tipos de trabajos. Y una pregunta que siempre hago al principio es preguntarle a los estudiantes si conocen algún tipo de análisis de contenido, si han trabajado eventualmente con análisis de contenido, si alguna vez han leído algo que tenga análisis de contenido. A lo que generalmente me responden que no, ¿no? Y yo inmediatamente les digo que son todos unos mentirosos, porque nada mejor que iniciar un curso con muy buena onda y llamando mentirosa a toda tu audiencia. Y es que en general estamos bastante acostumbrados a ver al menos un tipo de análisis de contenido, ¿no? Que es este que estamos viendo acá, que es el de 9 palabras, ¿sí? La 9 palabras es un tipo de análisis de contenido, es un tipo de análisis bastante sencillo, bastante intuitivo, ¿sí? Esto, digo, típica nota, este es el discurso de función de Alberto Fernández de diciembre del año pasado. Típica nota de discurso de apertura de sesiones en el Congreso, o de asunción presidencial. De hecho, esta es la 9 palabras que apareció en Infobae, ¿sí? No es muy linda, no me gusta demasiado, pero las otras eran peores incluso, así que me quedé con esta. Pero básicamente en este tipo de análisis, que es la 9 palabras, tenemos varios de los elementos centrales que cruzan en realidad todas las técnicas de análisis de contenido dentro de este espacio particular que es el de bolsa de palabras, ¿no? El principal punto que vemos en una nube de palabras es la frecuencia de esas palabras, ¿sí? Esto supongo que todos más o menos lo sabían o lo intuían. Tiene que ver con que las palabras más grandes tienen una mayor frecuencia que las palabras más pequeñas. Y en general, el análisis que venía abajo de esos gráficos nos dice que si una persona nombra mucho una palabra o se refiere demasiado a palabras que están relacionadas con un tema, un campo semántico relacionado con un tema, quiere decir que le quiere dar prioridad a ese tema dentro de su discurso. Con lo cual asociamos de algún modo, todavía de una forma muy general, frecuencia con ciertas intenciones que tiene el orador. Y en este sentido, la frecuencia con que utilizamos las palabras no es aleatoria bajo ningún punto de vista, ¿no? Para ya llevarlo un poco más a relaciones internacionales, esta es, por ejemplo, la 9 palabras resultante de todos los discursos de Argentina en el debate general de las Naciones Unidas desde el año 83 hasta el 2018. Yo decía la fecha, pero el año pasado no está. Esta es una base de datos que lo traigo a colación porque es una base de datos muy utilizada hoy en día, que tienen ahí abajo el nombre. Si ponen United Nations General Debate Corpus, sale enseguida. Están todos los discursos en el debate general de la Asamblea del año 70 al 2018, organizados y hermosos para ser analizados, ¿sí? Entonces, decía, en la nube de palabras ya tenemos lo que es la intuición inicial, hemos mencionado muchos de estos métodos, que tiene que ver esencialmente con analizar las frecuencias en que aparecen las palabras, ¿no? En este sentido, además, podemos hacer alguna reflexión sobre cómo aparecen esas palabras. Podemos empezar a asociarlas con diferentes posiciones ideológicas, o podemos asociarlas con diferentes intenciones de los actores de querer mostrar algo, ¿sí? Y como para hacer un camino inverso, si yo acá les dijera, bueno, ¿cuántas veces se utilizaron? Hacemos un recorte de año 2018 simplemente como para facilitarlo. Y les doy 2 palabras, y yo les preguntara a ustedes qué países de América del Sur utilizan estas palabras, ¿sí? Es probable que sobre la primera no tengamos una intuición muy clara, o que la intuición sea probablemente todo, porque es una palabra que en realidad no me está marcando nada. Pero la segunda palabra, yo les dijera que hubo un solo actor en América del Sur en el año 2018 que dijo esta palabra, y yo les dijera que apuesten todo el dinero que tienen ahora mismo en su billetera, estoy seguro que casi todos pegarían correctamente cuál es ese país, ¿sí? Y esto vuelve un poquito a la intuición inicial de el método, ¿sí? Ese país es obviamente Venezuela. Yo acá lo que les puse es una mini matriz muy pequeñita con todos los países y la cantidad de veces que aparecieron estas palabras, ¿sí? Perdón que estoy tomando mate ahora, pero me olvidé el vaso de agua y es la única forma de tomar algo mientras voy hablando.
Entonces, acá ya vemos que además la elección, el campo semántico que utilizamos tampoco es aleatorio. Utilizamos ciertas palabras. La palabra imperio, si hablo de imperialismo, sería todavía más marcado. ¿Sí? Pero en general esto se asocia, ustedes creo que todos hubieran acertado que era Venezuela, quizás alguno hubiera dicho Bolivia, en otros años aparece. Pero esto tiene que ver con que todos saben que esa palabra es parte del campo semántico más típico de la izquierda en América Latina. Saben que el presidente de Venezuela es un presidente de izquierda, que en general tiene una retórica muy antiimperialista, con lo cual era bastante lógico que esa palabra iba a caer por ahí. Sería bastante raro que la palabra imperialismo aparezca en un discurso de Chile, por ejemplo, ¿no? No me imagino a Piñera diciendo la palabra imperialismo. Entonces, esto que lo podemos hacer simplemente con una nube de palabras muy sencillita y que todos conocemos medianamente cómo funciona, en realidad lo que tiene atrás es una matriz que se parece mucho a esta que yo les muestro acá de costado, solo que es un poquito más grande. Solo que vamos a tener una matriz, en el fondo, digamos, de todos estos trabajos, lo que hay es una matriz en donde agarramos todos nuestros textos, nuestros documentos, que vienen a ser nuestras filas, que pueden ser textos, pueden ser discursos, pueden ser reportes, pueden ser noticias en un diario, pueden ser tweets, pueden ser oraciones relacionadas con discursos. Y luego lo que tenemos en las columnas son palabras posibles. Yo antes les mostré solo dos, pero esas palabras son todas las que aparecen en los discursos. ¿Sí? Entonces, básicamente vamos de la primera palabra que aparece hasta la última palabra, por ejemplo, en los discursos en América Latina para el año 2018, una vez que sacamos palabras que son conectores, artículos, palabras, lo que se llama stop words en general en la jerga, nos quedaban creo alrededor de 4.000 palabras. Y entonces esta es una matriz que tiene 10 filas, porque son 10 países, y 4.000 aprox de columnas. ¿Sí? En cada uno de esos casilleros lo que aparece es el número de cantidad de veces que aparece esa palabra. Y esencialmente, estos métodos van a trabajar siempre con matrices de frecuencias entre documentos y los términos que pueden aparecer en esos textos. ¿Sí? Entonces acá tenemos dos fuentes de información. Una fuente de información es la frecuencia, y la otra es la correlación entre frecuencias. Pues es probable que la palabra imperialismo aparezca también en textos donde aparecen otras palabras relacionadas con ese campo. ¿Sí? Podría ser yanquis, por ejemplo, ¿no? Antiimperialismo, imperialismo, yanquis, sur, desarrollo, deuda, se me ocurren muchas palabras que probablemente tengan alguna correlación en su frecuencia en la aparición o no aparición en los textos. Entonces tenemos como dos fuentes de información de esta tablita, que es en definitiva palabras más, palabras menos, lo que está atrás de gran parte de estos métodos. ¿Sí? Este es el mapa con el que vamos a trabajar. Y luego de procesar los textos, que da para un curso en sí mismo, cómo procesar los textos y eventualmente llegar a una tabla así. En un curso no, pero medio curso seguro. Llegamos a una tabla así y lo que tenemos son qué palabras aparecen en cada uno de estos discursos. ¿Sí? Entonces, lo que podemos ver, en definitiva, son frecuencias de palabras, cuándo aparece determinada palabra y cuándo no, cuántas veces aparece sobre el total de palabras posibles, es decir, frecuencias relativas también. ¿Sí? Si se fijan en el gráfico anterior, fíjense que Venezuela dijo muchísimas más veces que Ecuador o Colombia la palabra internacional. Esto significa algo, quizás es que Venezuela habló más. Sabemos que Maduro habla bastante también, así que sería bastante razonable, ¿no? Entonces podemos ver frecuencias simples, frecuencias relativas, y también podemos ver similitudes, mejor, que es un poco más fácil, entre documentos y palabras. Es decir, qué documentos tienen distribuciones medianamente parecidas a sus palabras. ¿Sí? Y qué palabras se asocian, qué palabras generalmente aparecen juntas en esa oración, en ese tweet, en ese documento. ¿Qué perdemos acá? ¿Qué no vemos? No vemos el contexto, estamos asumiendo que todo el contexto es igual. Si yo acá hubiera hecho lo mismo, pero en lugar de solo un año, de 1970 a 2018, estoy asumiendo que el contexto es prácticamente el mismo en todos los discursos, lo cual obviamente no es cierto. Estoy modelando esa realidad. Eventualmente esto se puede controlar después, pero en un principio, digamos, voy a sacar el contexto. Voy a también sacar la posición relativa de las palabras. ¿Sí? En general me fijo si suceden en el mismo texto, pero no me estoy fijando cuál aparece primero, cuán cerca aparece una de otra. Esto los métodos asociados con bolsa de palabras no lo ven. Hay otros métodos que sí profundizan más sobre esto, pero requieren bastante más
potencia, al menos en el cálculo, ¿no? De modo que tenemos, digo, el punto al que quería llegar acá era más o menos qué vemos y qué no vemos, ¿no? Y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de tipos de técnicas que hay acá, ¿sí? El primer, o la primera o la más sencilla de todas estas técnicas para extraer información de esa matriz, digo, se entendió, ¿no? Esa matriz más o menos cómo funciona, qué significa esa matriz en definitiva, ¿no? Donde tenemos, digo, ahí tenemos todos nuestros textos, se pueden ser 10, como puse yo, que son muy poquitos, pueden ser miles, cientos de miles de textos, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos es un primer tipo de técnica, que es la técnica de diccionarios, que es ir a buscar específicamente una palabra que a mí me interesa y ver solamente esa frecuencia. Un poco lo que hice en el ejemplo anterior sobre imperialismo. Esto puede ser útil, por ejemplo, para ver qué presencia se le da a un determinado tema en el discurso. Por ejemplo, estuve yo en mi trabajo doctoral, estoy trabajando sobre el cambio climático, entonces algo que hice una vez jugando, no sé si me servirá para algo o no, pero es ver básicamente qué estados mencionan al cambio climático o no, a la cuestión climática en general, o no en los debates generales de la Asamblea, ¿no? Entonces, ahí que vemos, bueno, que países como Islas Marshall lo mencionan casi todos los años, y que países como Líbano lo mencionan muy esporádicamente, ¿no? Digo Líbano por decir algo, ¿sí? Pero lo que vemos es que países están muy interesados en esto, como pequeñas islas del Pacífico, lo mencionan de forma constante en todo su discurso, y de hecho si hacemos qué cantidad de oraciones lo mencionan sobre el total de las oraciones, es un porcentaje bastante alto, mientras que otros países lo mencionan muy rara vez, solo en años muy importantes como el 2015, por ejemplo, el 2009, algunos por nada. Pero digo, en general, ahí lo que podemos ver es si esa palabra aparece o no. Simplemente lo que hacemos con los diccionarios es crear una serie de palabras que nos interesan y ver si aparecen o no, ¿sí? Este es un caso, por ejemplo, digo, también como para que veamos algún caso un poco más puntual. Este es un caso que lo que hicieron fue consiguieron las transcripciones y en algunos casos los tuvieron que transcribir de todos los programas de Aló Presidente de Chávez. Como todos saben, Chávez hacía este programa de radio que duraba un montón de horas porque digo, podemos tener opiniones diferentes sobre Chávez, pero en algo estamos de acuerdo seguro, que le encantaba hablar, así que eran muchísimas horas, y transcribieron todo eso que Chávez dijo entre el año 2000 y 2012. ¿Sí? Juntaron, creo que son 400 programas que lograron juntar, eran 380.000 oraciones, si mal no recuerdo, en el país. ¿Sí? 380.000 oraciones, y en esas oraciones se fijaron qué oraciones incluían menciones antiimperialistas, qué menciones incluían alguna mención al imperio yanqui, ¿no? Y lo que querían hacer ahí es inferir de algún modo cuando Chávez aumentaba su discurso antiimperialista, ¿no? Y después hacen un cruce en realidad con el precio del petróleo para ver si tiene que ver con situaciones de bonanza económica o no. Pero, digo, más allá del objetivo final del paper, me pareció una forma bastante interesante de cómo medir algo que es el componente antiimperialista en la política exterior, ¿no? Y agarraron el programa de Aló Presidente, obviamente es un proxy que tiene un montón de problemas, digo, que puede tener error, ¿sí? Hay una frase que dice, ningún modelo, o sea, todos los modelos están mal, solo que algunos son útiles, ¿sí? Y ellos eventualmente hicieron este trabajo, ¿sí? Son 380.000 oraciones y detectaron, creo que eran unas 3.000 que abordaban la cuestión, entonces después con el porcentaje de oraciones dependiendo creo que lo hicieron por trimestre, ¿sí? Así, ahí dice year quarter, ¿sí? Bueno, esto es un tipo bastante sencillo de método donde uno básicamente en realidad no necesita toda la matriz, sino que se queda con una columna o dos columnas o 3 o 5 columnas de esa matriz. Esencialmente es la forma más es una forma más sofisticada de hacer control F sobre los PDF, ¿no? Digamos, algo bastante parecido a eso que hacemos. Inferimos que esa palabra, que cualitativamente sabemos que es interesante, y acá es donde también entra la cuestión mixta, nos va a decir algo sobre alguna variable que no estamos viendo, ¿sí? Otro ejemplo bastante interesante es el de análisis de sentimientos. Todo lo que es análisis de sentimientos en realidad funciona bastante parecido a lo que funciona en diccionarios, solo que estos diccionarios suelen ser enormes. Hay diccionarios, de hecho, ya creados sobre sentimientos, que son palabras que tienen connotaciones positivas o negativas. Por ejemplo, lo que hicieron fue recolectar tweets durante como 5 años, creo, aproximadamente. ¿Sí? Estos son millones de tweets, y le aplicaban un diccionario que tenía unas 10.000 palabras aproximadamente, donde estaban algunas catalogadas como que tenían una connotación positiva y otras una connotación negativa. Y lo que se fijaban es los tweets que hablaban sobre cambio climático, qué tipo de sentimientos estaban asociados con esos tweets, y lo comparaban con la media general, ¿no?
Lo que encuentran acá es que los tweets sobre cambio climático son mucho más pesimistas que la media general de tweets. Esto era esperable. Pero después ellos lo que se dedican a analizar es por qué varían eventualmente. ¿Por qué varía ese pesimismo u optimismo sobre el tema, ¿no? Y esto entonces lo utilizan después como un insumo para un análisis cuantitativo de regresión, donde eventualmente ven, por ejemplo, que los desastres naturales están muy asociados con visiones negativas, con caídas en los sentimientos de las personas, y todo lo que tenía que ver con activismo, con manifestaciones climáticas, con campañas climáticas, subía mucho el optimismo de las personas en general acerca de la posibilidad de resolver este problema, ¿no? Esto esencialmente es otra técnica que funciona muy parecido al leccionado. Si yo muestro algo como un pantallazo y después, si quieren, puedo profundizar sobre alguna de estas.